Vamos con el diagnóstico de preeclampsia. Entonces acá tenemos la clínica. ¿Cuál es la clínica más frecuente de la preeclampsia? La clínica más frecuente de la preeclampsia es la elevación de la presión arterial. Encontrar una presión sistólica más de 140, diastólica más de 90. Lo otro característico es el edema patológico, el edema de cara, el edema de manos, que es patológico en una gestante, ¿no? Otras alteraciones que podemos encontrar ya a nivel neurológico, lo que comentábamos, el déficit neurológico y que constituye la llamada eclampsia, cuya manifestación más frecuente es la convulsión tónico-clónica generalizada, ¿correcto? Muy bien, en el feto se produce RCU, un RCU de tipo asimétrico, el tipo 2, o puede llevar incluso hasta el óbito, ¿verdad? Hasta el óbito. La orina espumosa, producto de la proteinuria. Y así, podemos ir enumerando las fallas orgánicas, falla renal, falla hepática, falla pulmonar, porque finalmente, producto de la disfunción endotelial, la preeclampsia puede llevar a todas esas complicaciones. Pero lo más importante, doctores, y es lo que se tienen que acordar de memoria, ojo, porque siempre vienen los exámenes, ¿ya? Los criterios de severidad para poder definir si es una preeclampsia leve, entre comillas. No se dice preeclampsia leve, ¿correcto? Se dice preeclampsia sin criterios de severidad, entre comillas leve. Y la otra que es la preeclampsia con criterios de severidad. Entonces, ¿cuáles son esos criterios que me definen severidad en la preeclampsia? Y que obviamente la conducta terapéutica, el manejo va a ser diferente. Entonces ahí tenemos, primer criterio de severidad, los síntomas premonitorios. SET, cefalea, escotomas, dolor abdominal. Un dolor de cabeza severo que no responde a la analgesia común. Le damos paracetamol, no responde. Y que no hay un diagnóstico alternativo que justifique el dolor de cabeza. Entonces, esa cefalea es un criterio de severidad para preeclampsia. Los escotomas, ¿no? Ver lucecitas, campos negros, etc. El dolor abdominal en hipocondrio derecho o en epigastrio. Igual, que no calma con analgesia común y que no hay ningún otro diagnóstico que justifique ese dolor en epigastrio o en hipocondrio derecho. Entonces, los síntomas premonitorios, mucho cuidado, porque dan severidad a la preeclampsia. La falla renal, que se demuestra con una creatinina más de 1.1, más de 1.1, ¿ya? Recuerden que normalmente en la gestante la creatinina sérica baja por la hiperfiltración glomerular. Por eso si tenemos mayor o igual a 1.1, ya es patológico. La plaquetopenia, plaquetas menos de 100.000, las transaminasas al doble, más de 70, y el edema agudo de pulmón. Doctor, estos 5 criterios usted me mencionó en la definición, que también nos sirve para definir preeclampsia en ausencia de proteinuria. Correcto, son los mismos criterios. Qué bueno que te hayas dado cuenta. Estos 5 criterios que constituyen falla orgánica tienen 2 utilidades. Definirte preeclampsia en ausencia de proteinuria y decirte que la preeclampsia es severa. Por lo tanto, doctores, por favor, tienen que memorizarse, recordar estos 5 criterios, por la doble utilidad que tiene, definición y pronóstico. Entonces, muy importante. Doctores, ¿hay más criterios de severidad? Sí, le vas a aumentar a estos 5, que ya los conocías desde la definición, uno más. La elevación de presión, más de 160 la sistólica, mayor o igual, o la diastólica mayor o igual a 110. Entonces, cuando la presión también está muy elevada, es criterio de severidad, 160, 110. Y el déficit neurológico, la eclampsia, que puede ser desde confusión, coma, hasta lo más frecuente. ¿Cuál es lo más frecuente? Convulsión tónico-clónica generalizada. Entonces también la eclampsia ya es criterios de severidad.
Esos son los 7 criterios de severidad. Estos son los 7 criterios que si en un caso clínico, en un contexto de preeclampsia, gestante más de 20 semanas, presión elevada, proteinuria, te van a decir que la preeclampsia es severa. Tienes que tenerlo en cuenta, ¿ya? Estos criterios de severidad son establecidos por la Sociedad Americana de Gineco-Obstetricia. Doctor, la proteinuria severa, el RCU, la hipoxia fetal, óbito, ¿constituyen criterios de severidad? No, según la Sociedad Americana no, ¿ya? Entonces no inventen criterios, por favor, no inventen, ¿ya? Ni RCU, ni proteinuria severa, hipoxia, o sea, estado fetal no tranquilizador, óbito, no constituyen criterios de severidad. Tengan en cuenta eso. Muy bien. Luego tenemos las complicaciones. En las complicaciones, algo bien particular de la preeclampsia es el famoso síndrome de Hell. Y acá te tienes que acordar la triada del síndrome de Hell, que viene a ser la anemia hemolítica microangiopática, que lo puedes demostrar, como ves acá en el frotis de sangre, por los esquistocitos. O una bilirrubina indirecta más de 1.2, producto de la hemólisis. Segundo componente, elevación de enzimas hepáticas. LDH más de 600 o TGO más de 70. Y luego tienes la plaquetopenia, ¿correcto? Plaquetas menos de 100.000. Entonces, el síndrome de Hell es una complicación que se puede presentar dentro de una gestante con preeclampsia. Las siglas en inglés, ¿no? H de hemólisis, E y L, elevación de enzimas hepáticas, y la P, plaquetopenia. Ahí están los 3 componentes del síndrome de Hell. Hemólisis microangiopática, aumento de enzimas hepáticas y plaquetopenia, ¿ya? Muy bien, ese es el famoso síndrome de Hell. Te comento algo del síndrome de Hell. El 80% de los cuadros del síndrome de Hell van con preeclampsia, el 80% van con presión elevada, preeclampsia. Pero ojo, hay un 20% del síndrome de Hell que va con presión normal. Hay que tenerlo en cuenta. ¿Estamos? O sea que un porcentaje bajo puede ir con presión normal. La mayoría, lo más frecuente, es que vaya con preeclampsia. Por eso cuando tengas un caso clínico de preeclampsia y te dan estos datos de hemólisis, plaquetopenia o aumento de enzimas hepáticas, entonces ya es una preeclampsia con síndrome de Hell, ¿no? Es lo más frecuente, que se asocien en un 80%. ¿Estamos? Su síntoma premonitorio característico del síndrome de Hell es el dolor abdominal. Cuando tengamos entonces una gestante con dolor abdominal, mucho cuidado, hay que buscar síndrome de Hell, porque es su síntoma premonitorio característico. A diferencia de la eclampsia, en la eclampsia su síntoma premonitorio característico es la cefalea por el vasoespasmo cerebral. Entonces miren, por eso los síntomas premonitorios dan severidad, porque el hecho de que haya cefalea me está prediciendo de que va a ser eclampsia. El hecho de que haya dolor abdominal me está prediciendo que va a haber síndrome de Hell. ¿Se dan cuenta? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y un 30% del síndrome de Hell, ojo, se presenta en el posparto. Mucho cuidado también. Puede haber síndrome de Hell en el posparto. Y cuando se descubre un síndrome de Hell en las primeras 20 semanas, doctores, descarten esto. Síndrome antifosfolipídico. Cuando tenemos un Hell muy precoz. Descartar síndrome antifosfolipídico. Por lo tanto, preguntarás antecedentes de trombosis arterial o venosa, antecedentes de abortos, óbitos, partos pretérminos, o antecedentes, en este caso, o en el laboratorio, tu anticoagulante lúpico, tu anticardiolipina, para confirmar un SAF. Otras complicaciones que tenemos es el ACV hemorrágico, que es la causa de muerte cuando la paciente convulsiona. Cuando una gestante hace eclampsia, convulsiona, ¿por qué se muere? Por el ACV hemorrágico,
porque se rompen los vasos cerebrales y hay hemorragia intracerebral. Por eso se muere una paciente que convulsiona, recuerden. La insuficiencia renal y también a nivel del feto, recordemos el RCU, ¿no? El RCU de tipo asimétrico o tipo 2 por la insuficiencia placentaria. Y así podemos enumerar más complicaciones: la prematuridad para el feto, coagulación intravascular diseminada, falla hepática, rotura hepática, etcétera, producto de la preeclampsia.